Hola a todos, hace unos pocos días me llegó el nuevo controlador MIDI de Arturia, el llamado Keylab Essential 3. Es un controlador MIDI que trae todo lo necesario para producir música a un precio accesible. En este video les voy a compartir mis primeras impresiones y además vamos a ver qué tal se integra con distintas estaciones de audio digital. Veamos primero las características del Keylab Essential 3 para saber qué nos ofrece. Según su modelo trae 49 o 61 teclas semipesadas con acción de sintes sensitivas a la velocidad, 8 pads con sensibilidad retroiluminados, 9 potenciómetros y faders asignables, botones de transposición por octavas y por semitonos, controles de transporte y de pista, modos de arpegiador, de acordes y de escalas, integración con scripts para 5 estaciones de audio digital y con el resto con MSU y HUI. Rueda de pitch bend y de modulación, pantalla LCD más grande mejorada de su versión anterior y conexiones para USB-C, pedal de sustain y salida MIDI. De software trae varias aplicaciones muy interesantes. Viene con Ableton Live Lite para que puedas empezar a producir música de inmediato, también trae el Analog Lab 5 que incluye más de 2000 presets con sonidos de sintetizadores famosos y además trae el piano de Gentleman de Native Instruments, el piano Model D de Ubi y suscripciones para Loop Cloud y Melodic. Antes de ver cómo se integra en algunas estaciones de audio digital, probemos primero el Analog Lab y los pianos que trae. El Analog Lab 5 incluye una colección de miles de presets de sintetizadores famosos que se integra súper bien con el Keylab Essential 3. Lo podemos cargar como plugin en cualquier estación de audio digital. Con la pantalla LCD del Keylab Essential podemos ver el preset actual y con estos botones podemos fácilmente navegar por los distintos presets que trae. Con este botón vemos las distintas categorías que tenemos, y con estos dos botones navegamos hacia arriba o hacia abajo. O también podemos usar esta rueda para navegar más rápidamente. Si nos gusta un preset, podemos usar este botón para dejarlo en favoritos. Con los potenciómetros y faders podemos cambiar fácilmente los distintos parámetros del sonido. Además, con el Keylab Essential podemos activar un modo de acordes, o un modo de escalas, o incluso un modo de arpegios. Me gusta mucho la pantalla nueva que trae, se ve muy claro el preset y es mucho más práctica la navegación con los botones nuevos que agregaron. Veamos ahora el piano que trae de Native Instruments llamado The Gentleman. Es un instrumento para Kontakt que se puede usar tanto en la versión completa como en la versión gratuita del Kontakt. Como ven, la interfaz de este piano vertical es muy sencilla. Por acá podemos agregar reverb, y podemos cambiar el espacio que simula la reverb desde esta lista. También podemos cambiar el tono para que sea más suave o más duro. Y con este botón podemos cerrar la tapa del piano o abrirla. El teclado del Keylab Essential 3 es sensitivo a la velocidad, así que es ideal para tocar partes de teclado, aunque el peso de las teclas es bastante ligero comparado con teclados de controladores más caros, pero por su precio me parece que está muy bien. El Keylab Essential 3 también nos trae un piano de cola de Ubi llamado Model D. Este piano fue sampleado con múltiples layers de velocidad de un piano Steinway Model D en París.
tiene una interfaz muy amigable. Tenemos la vista principal del piano, una sección en donde podemos controlar distintas envolventes y el tono del piano, y una sección para agregar distintos efectos. Además viene con varios presets. Para aprovechar todas las octavas del piano podemos usar los controles de transporte para bajar de octava, o subir de octava. Incluso podemos transportar por semitonos. Para sacarle el mayor provecho a este controlador MIDI, les recomiendo que instalen el MIDI Control Center de Arturia. Con esta aplicación podemos configurar, personalizar y actualizar el controlador MIDI. Además instala y actualiza los drivers de todos los productos de Arturia, algo que también va a ayudar a la integración con nuestra estación de audio digital. Hablando de integración, veamos cómo se integra con varias estaciones de audio digital. Con Ableton Live la integración es muy fácil. Primero asegúrense de tener actualizada su versión de Ableton Live, que pueden hacerlo fácilmente yendo a ayuda y a buscar actualizaciones. Ahora Ableton Live ya debería reconocer al Keylab Essential 3. Si cargamos un instrumento en alguna pista, ya lo podemos controlar con el teclado. O podemos cargar una batería y usar los pads para crear ritmos. También podemos usar los pads para hacer live looping de forma fácil. En caso de que Ableton Live no lo detecte automáticamente, tenemos que ir a las preferencias, acá vamos a la sección de Link Tempo MIDI y en la lista de superficie de control buscamos el Keylab Essential 3. Si no está, tenemos que buscarlo en la lista. Y en la lista de entrada y salida elegimos el dispositivo del Keylab Essential 3 MIDI. Y ya debería estar listo para usar. Si usan Reaper, la integración tiene algunos pasos más, pero igualmente no es muy complicado. Para poder aprovechar los controles de transporte, primero nos aseguramos que el controlador esté en el modo de DAWs, y en la configuración del dispositivo, en el MIDI Control Center, cambiamos el modo del DAW al modo de Mackie. Esto es muy importante para luego poder usar todos los controles que trae. Ahora abrimos Reaper y vamos a las preferencias. En la sección de dispositivos MIDI activamos el Keylab Essential 3 y también lo activamos para mensajes de control. Luego tenemos que ir a la sección de control OSC y web. Acá tenemos que añadir una superficie de control de tipo Mackie Control Universal. En entrada y salida elegimos el dispositivo del Keylab Essential 3 MCU y aceptamos. Listo, ahora ya podemos agregar un instrumento virtual para tocar con el teclado o usar los pads para tocar ritmos con una batería virtual. O también podemos usar los controles de transporte para grabar, reproducir o detener. El botón de tap tempo y el de metrónomo por defecto no funcionan, pero se pueden asignar fácilmente yendo a la lista de acciones. Acá buscamos la acción de transporte tap tempo y asignamos el botón de tap tempo en el modo relativo 1 para que funcione bien. Y buscamos la acción de opciones metrónomo activar desactivar y asignamos el botón de metrónomo también en el modo relativo 1 para que funcione bien. Y ya funcionan ambos botones.
Con FL Studio también podemos integrar este controlador MIDI. Primero tenemos que ir a los ajustes MIDI. Acá buscamos al Keylab Essential 3 y lo activamos en la lista de entradas y salidas con el mismo puerto. Si no está en la lista, pueden intentar actualizar los scripts con el botón de actualizar scripts MIDI. O también pueden descargar el script del FL Studio en la sección de recursos en la página de Arturia. Descomprimen el archivo zip y copian la carpeta de Arturia Keylab Essential 3 en Documentos, ImageLine, FL Studio, Settings, Hardware. Luego reinician el FL Studio y ya lo van a poder seleccionar de la lista. Ahora ya está listo para usar con algún instrumento virtual o para usar los controles de transporte. Como vieron, el Keylab Essential 3 se integra muy bien con Ableton Live, con Reaper y con FL Studio. Con otras estaciones de audio digital también debería integrarse muy bien, ya que trae scripts para Bitwig Studio, Cubase y Logic Pro. Y con otras estaciones de audio digital se integra con MSU o Hubi, como vimos con Reaper. Bueno, ¿qué les pareció el Keylab Essential 3? Aunque por ahora solo lo estuve probando unos pocos días, me parece que es un controlador MIDI que trae todo lo necesario para producir música a un precio muy accesible. Es mucho más económico que las versiones más completas de los controladores MIDI Keylab de Arturia. Así que si están pensando en comprar un controlador MIDI, el Keylab Essential 3 puede ser una muy buena opción para no gastar dinero de más. Además, como vimos, se integra muy bien en cualquier estación de audio digital. Y es un controlador MIDI muy ligero en peso, así que puede ser una muy buena opción para un setup portable. En especial si necesitamos más teclas de las que un controlador MIDI pequeño nos pueda ofrecer. Antes de irme quiero agradecer a Arturia y a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.